Las válvulas que habíamos estudiado anteriormente, es decir, las válvulas de seguridad y las reductoras de presión, son satisfactorias para algunas aplicaciones. Sin embargo, el principal inconveniente que presentan es que el control de la presión se ajusta manualmente para conseguir la fuerza o el torque deseado en el actuador. Esto implica que el operario debe dirigirse hasta el punto físico donde se encuentra la válvula para mover el tornillo de ajuste y así conseguir la fuerza o el torque deseado. El hecho de que el control de presión se realice por medio de un ajuste manual le resta flexibilidad al sistema. En esta oportunidad vamos a ver cómo por medio del uso de válvulas continuas logramos un control más flexible. Los tipos de válvulas continuas que estudiaremos en esta oportunidad para lograr control de fuerza son las válvulas de seguridad proporcionales y las válvulas reductoras de presión proporcionales. Estos dos tipos de válvulas permiten lograr un ajuste electrónico de la presión y por ende de la fuerza o del torque, y también permiten variar o perfilar la fuerza durante el ciclo de la máquina. Esto también lo logran de manera electrónica. Que el ajuste de presión se logre de forma electrónica y que se puedan crear perfiles de fuerza permite que este tipo de sistemas de control de fuerza sean aplicables a máquinas de moldeo por inyección y a prensas. En esta oportunidad estudiaremos el control de fuerza en lazo abierto, usando válvulas de seguridad proporcionales o válvulas reductoras de presión proporcionales. Que el control sea de lazo abierto quiere decir que no se medirá la fuerza que ejerce el actuador, y por lo tanto esa señal de fuerza no se usará de realimentación para el sistema de control. A continuación, estudiaremos el funcionamiento del sistema de control de fuerza que emplea válvula de seguridad proporcional y el sistema de control de fuerza que emplea una válvula reductora de presión proporcional. Vamos a empezar con el sistema de control de fuerza que emplea una válvula de seguridad proporcional. En esta imagen tenemos el circuito, el cual se compone de un cilindro hidráulico de tipo diferencial conectado a una válvula direccional de 4 vías 3 posiciones. Esta válvula direccional recibe el fluido hidráulico presurizado a través de esta línea que provee de la unidad de bombeo. Y tenemos que en esa línea, en derivación, se encuentra la válvula de seguridad proporcional, que luego va conectada a tanque. Como podemos apreciar, este circuito es muy similar al que veíamos en el video anterior. La única diferencia es que sustituimos la válvula de seguridad convencional por una válvula de seguridad proporcional. En este circuito, la función de la válvula direccional es poder generar los movimientos de extensión y de retracción del cilindro, y la función de la válvula de seguridad proporcional es limitar la fuerza máxima que ejerce el cilindro. El funcionamiento también es muy similar al que veíamos en el video anterior. Si conmutamos la posición izquierda de la válvula, se produce la conexión entre el puerto P y el puerto A, y entre el puerto B y el puerto T. Esto permite que el fluido hidráulico presurizado se dirija hacia la cámara izquierda del cilindro y que la cámara derecha sea desalojada. Esto produce la extensión del cilindro. Una vez el cilindro toca la pieza que desea trabajar, la presión en toda esta línea empieza a aumentar y aumenta hasta que se alcanza el taraje de la válvula de seguridad proporcional. Una vez se alcanza ese taraje, esta válvula se abre y todo el caudal proveniente de la unidad de bombeo se dirige a tanque a través de ella. Mientras no se alcance el taraje de la válvula de seguridad proporcional, ella permanecerá cerrada y todo el flujo será dirigido hacia el actuador. A partir de este funcionamiento, podemos ver que la válvula de seguridad proporcional limita la presión máxima en esta línea del circuito y por lo tanto limita la fuerza máxima que puede ejercer el actuador. Como en toda válvula proporcional, en este caso es necesario el uso de un amplificador electrónico, el cual convierte una señal de voltaje de control en una señal de potencia para poder comandar al solenoide proporcional. Supongamos que enviamos una señal de 1 voltio al amplificador. El amplificador toma esa señal y la convierte en una señal de potencia
que envía al solenoide, y el solenoide, a través del conjunto interno de la válvula, permite establecer un ajuste. En este caso el ajuste es de 100 psi. Estos 100 psi de ajuste en la válvula de seguridad van a permitir ahora que la fuerza máxima que ejerce el actuador sea de 100 Newton. ¿Qué pasaría si aumentamos esta señal de entrada? Si la aumentamos a 5 voltios, entonces el amplificador toma esa señal, la convierte en una señal de potencia que envía al solenoide proporcional, y el solenoide proporcional ahora ejerce una fuerza mayor en el conjunto interno, lo que da como resultado un ajuste mayor de presión, en este caso de 500 psi. Ese ajuste de 500 psi ahora permite que la fuerza máxima que ejerce el actuador sea de 500 Newton. Todos estos valores son únicamente un ejemplo, pero nos permiten entender el funcionamiento del sistema y cómo a través de una señal de voltaje logramos definir el ajuste de la válvula, y cómo este ajuste finalmente define la fuerza ejercida por el actuador. Ahora vamos a estudiar el control de fuerza que usa una válvula reguladora de presión proporcional. En esta imagen tenemos el circuito de este sistema, en el cual tenemos un cilindro hidráulico de tipo diferencial conectado a una válvula de 4 vías 3 posiciones, una válvula direccional. Esta válvula direccional recibe el fluido hidráulico presurizado a través del puerto P que se conecta con la unidad de bombeo, previo paso por la válvula reguladora de presión proporcional. Esta válvula es normalmente abierta y posee el sensado a la salida. Una vez se alcanza el taraje de ella se cierra y no permite el paso. Como podemos apreciar, este circuito también es muy similar al que veíamos en el video anterior. La única diferencia fue que sustituimos la válvula reguladora de presión convencional por una válvula reguladora de presión proporcional. El funcionamiento también es muy similar. Para poder producir la extensión del cilindro, conmutamos la posición izquierda de la válvula direccional, la cual conecta el puerto P con el puerto A y el puerto B con el puerto T. Esta conexión de puertos permite dirigir el fluido hidráulico presurizado proveniente de la unidad de bombeo hacia la cámara izquierda del actuador, y también permite que la cámara derecha quede conectada a tanque. De esta forma se produce la extensión del cilindro. Una vez el cilindro entra en contacto con la pieza que se desea trabajar, la presión en toda esta línea incrementa, y va a incrementar hasta que alcance el taraje de la válvula. Una vez alcance el taraje de la válvula, ésta se cierra y no permite el paso del fluido. De esta forma podemos ver que la fuerza máxima que ejerce el actuador está definida por el taraje de la válvula reguladora de presión proporcional. Las válvulas reguladoras de presión proporcionales, como toda válvula proporcional, requieren de un amplificador electrónico que convierten una señal de voltaje de control en una señal de potencia para poder comandar al solenoide proporcional. Supongamos que enviamos una señal de 1 voltio a la válvula. Esa señal el amplificador la toma y la convierte en una señal de potencia que envía al solenoide proporcional, y el solenoide efectúa un movimiento en el conjunto interno de la válvula para producir un ajuste, en este caso, de 100 psi. Ese ajuste de 100 psi limitará la fuerza máxima que ejerce el actuador a 100 Newton. Ahora, si incrementamos esta señal de voltaje, ahora a 5 voltios, se producirá una mayor fuerza y un mayor desplazamiento en el conjunto interno de la válvula, produciendo ahora un ajuste mayor, de 500 psi. Este ajuste de 500 psi permitirá que se alcance una fuerza máxima en el actuador, ahora de 500 Newton. De esta forma, podemos ver cómo la señal eléctrica que se envía al amplificador electrónico permite definir el taraje de la válvula y por ende la fuerza máxima que ejerce el actuador. Si desean saber más acerca del funcionamiento de las válvulas de seguridad proporcionales y de las válvulas reductoras de presión proporcionales, en la descripción de este video les dejo un link a la lista de reproducción de válvulas proporcionales de control de presión. Con lo que estudiamos anteriormente, podemos concluir que las válvulas continuas permiten mejorar la flexibilidad del sistema de control de fuerza
al cambiar el ajuste manual por un ajuste electrónico, que permite que sea más fácil variar la fuerza del actuador o el torque del actuador. Además de esto, las válvulas continuas permiten crear perfiles de fuerza, que resultan de bastante uso en máquinas donde se desea que la fuerza vaya en aumento o en descenso, como por ejemplo en prensas o en máquinas de moldeo por inyección. A pesar de esas bondades que ofrecen las válvulas continuas en lazo abierto, las variaciones de caudal a través de la válvula, los cambios en la viscosidad del aceite y las cargas reactivas pueden llegar a afectar la fuerza o el torque que ejerce el actuador. En el próximo video veremos cómo solucionar este inconveniente y cómo lograr un control más preciso a través del uso de válvulas continuas en lazo cerrado para el control de fuerza.